24 debates. Camino al plebiscito. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 debates. Hoy vamos a conversar sobre los derechos sexuales y reproductivos en la propuesta de nueva Constitución. Básicamente el artículo 61. Ahí parte este tema. Para eso ya nos acompañan aquí en el estudio Magdalena Vergara, abogada, directora de estudios de IDEA País, y Teresa Valdés, socióloga, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Vamos a decir inmediatamente, Teresa está por el apruebo, Magdalena por el rechazo. Bienvenidas las dos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto estar aquí. Bueno, para quienes quieran seguir en 24 debates, obviamente por el canal 24 horas, pero también en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, por TVN Play, Facebook y YouTube. Así es que bienvenidas a las dos. Vamos a explicar las reglas del juego, como quien dice. Cada una va a tener 9 minutos que van a aparecer, tienen una tablet ahí en su podio y van a ir apareciendo la cantidad de minutos descontados a partir de 9 minutos, la cantidad que les va quedando a medida que van utilizando el tiempo. Obviamente como tips, mientras más cortas las acotaciones, más temas podemos recorrer, ¿cierto? Bueno, comenzamos. Yo quería partir por el artículo 61, leyéndolo, para que también este también es un espacio de información para quienes nos están viendo. El artículo 61 de la propuesta constitucional establece que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos, entre los que se encuentran el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. ¿Qué significa o en qué se traduce este artículo 61 que hoy no está en la actual Constitución? ¿En qué va a cambiar los derechos sexuales y reproductivos con este artículo si es que se aprueba esta nueva Constitución? Teresa. Bueno, este artículo es muy importante porque pone como tarea del Estado garantizar un derecho que ha estado más o menos, y lo digo inmediatamente, aunque tenga poco tiempo, esto es algo que existió en Chile. El año 68 se instaló el primer programa de educación, vida familiar y educación sexual en el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Existía como ley, pero no como ley, como una política no garantizada. Fue eliminado el año 73, fue quemado todo el material, y hago en este minuto un homenaje a mi padre, que hoy día cumpliría 101 años, que fue quien estuvo a cargo de organizar ese maravilloso programa que fue cercenado después. Aquí se paga una deuda histórica y es una muy buena noticia para las chilenas y chilenos, para las niñas, niños y adolescentes. Magdalena, para ti, ¿qué significa este artículo 61 que la nueva Constitución, si es que se aprueba, garantice los derechos sexuales y reproductivos? Sí, bueno, el artículo 61 tiene... Es bastante más largo, sí, por supuesto. Es más amplio y en definitiva el fondo del artículo 61... Yo solamente leí el numeral 1. Claro. Entonces, en definitiva, el fondo del artículo 61 es que se aprueba el aborto de forma constitucional en nuestro país, de aprobarse esta propuesta de constitución. Y eso, en definitiva, creo yo que es bastante complejo, no solamente porque es un tema que no ha estado cerrado en Chile, sino porque yo, al contrario, quizás de Teresa, no veo esto que siempre sea un motivo de celebración, el derecho al aborto. De hecho, muchas mujeres no acuden al aborto libremente o alegremente, sino que también es por razones de violencia, por tensiones, por una serie de aspectos también que hay atrás que pueden verse invisibilizados con una norma como esta, en definitiva. Pero es un derecho, nadie nos obliga, y tenemos hoy día el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, y esto pone algo muy significativo que es la maternidad voluntaria, el que tener hijos sea algo deseado, profundamente deseado, y vale tanto para quienes pueden tener hijos como para quienes no han podido tener hijos. Entonces esto abre, digamos, el que la maternidad es una gran cosa para quienes quieran tenerla y puede ser muy dura, muy terrible, digamos, para quienes no quieren. No, de todas maneras, ahí, o sea, en ese sentido, no se trata, en el fondo, cuando tú dices que nadie lo obliga, bueno, hay situaciones y lamentables situaciones en que efectivamente la mujer no acude sola al aborto, que la mujer es violentada para que se aborte ella, ya sea por quien fue el agresor
agresor, por la pareja, o que invisibiliza otras situaciones donde no estamos llegando a tiempo, que son por qué razones las mujeres finalmente no quieren ser madres, porque no tienen los apoyos, no tienen en el fondo quizás los recursos económicos, y en eso creo yo que si el Estado entrega realmente recursos económicos, un apoyo detrás, y no solamente el Estado, sino que apoyos de otros lados, efectivamente esa decisión puede cambiar y son situaciones que nosotros vemos día a día. Y lo otro quizás también es hacerse cargo. Esto no se trata de una mirada en el fondo de decir, bueno, la mujer no tiene que contar con ciertos derechos sobre su cuerpo, etcétera, porque lo cierto es que aquí también está la vida de otra persona, y yo creo que eso también lo tenemos que entrar a ponderar. No se trata solo de un derecho sobre el cuerpo de la mujer, sino que también si creemos en la vida, en el fondo, que el no nacido también es persona, bueno, también eso entra sobre el debate, por supuesto. Pero es súper importante lo que tú dices realmente, porque en el fondo lo que tenemos aquí es la posibilidad de distinguir los derechos de las mujeres, el que la Constitución es integral, que tiene un montón de otros derechos, en que efectivamente hay barreras para que las mujeres puedan seguir adelante con un embarazo. Entonces, esta Constitución podemos ver muchos otros derechos que se garantizan y que van a eliminar barreras para que las mujeres cuando quieran tener un hijo puedan tenerlo, que no sea una barrera al trabajo, no sea una barrera a la pobreza. Sin embargo, ¿no es cierto?, la mujer que no quiere, no está preparada y tuvo un embarazo no deseado, no programado, y decide interrumpirlo como establezca la ley, que la ley va a establecer cómo, pueda interrumpirlo, porque es una carga demasiado grande para la vida el tener un embarazo, una maternidad no deseada. Una carga para la mujer y una carga para quien podría nacer. Y el tema de la persona fue resuelto por el Tribunal Constitucional con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. O sea, cuando se considera persona en nuestra legislación, eso fue establecido y aclarado, y probablemente la ley va a establecer, ¿no es cierto?, en qué plazos, hasta qué plazos esa interrupción sería posible. Bueno, quiero poner sobre la mesa el numeral 2, ¿cierto?, del Exacto. artículo 61, que es precisamente el que abre la discusión acerca del aborto. Entre varias cosas dice, además de que el Estado garantiza el ejercicio sin discriminación con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, además el acceso a la información, educación a la salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando, esta es la parte importante, a todas las mujeres, o más importante para esta discusión, a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. ¿Qué significa que la interrupción voluntaria del embarazo esté consagrada en la propuesta de nueva Constitución? ¿Qué significa para ti, Magdalena? ¿Significa que si es que esto se aprueba, hay aborto libre en la nueva Constitución? O sea, esto efectivamente promueve el aborto libre, y eso está establecido así si uno lo mira, por ejemplo, en que se tiene derecho sobre el ejercicio del propio cuerpo, cuando se habla que efectivamente el Estado tiene que garantizar los servicios para hacer posible esta interrupción del embarazo, libre de interferencia y de violencias también externas. Y si bien luego dice que una ley regulará el ejercicio de este derecho, la ley nunca puede, en el fondo, puede regular, pero no puede restringir el derecho consagrado en una propuesta de Constitución. Entonces, efectivamente, la ley va a poder determinar dónde se puede uno realizar un aborto, establecer en el fondo en general la institucionalidad de los recursos para ello, pero no restringir, por ejemplo, en condiciones de tiempo o plazo quienes puedan realizar el aborto. Esa es una de las cosas que sí puede hacer, Teresa. sí puede establecer plazo. Eso es probablemente lo que va a establecerse. La cantidad de semanas donde se puede practicar un aborto, Así ¿cierto? es en el resto del mundo, digamos. Es que el resto del mundo no tiene el aborto consagrado constitucionalmente. No, de hecho, son pero solo otros 3 países los que lo tienen y que de hecho lo prohíben, y luego dicen, bueno, se regulará la ley para ciertas condiciones, que en general son las que tenemos actualmente por las 3 causales, ¿no es cierto? De hecho, Pero Teresa, sí, hubo toda una discusión acerca de si este era un tema que debía ser integrado, el tema de la posibilidad del aborto, ¿cierto?, de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. Si debía ser integrado en la Constitución o solo materia de ley. ¿Tú crees que debía ser integrado en la Constitución? Fue fruto, Efectivamente, no son muchos los países que lo fue un tienen. debate. A nivel constitucional no, pero sí están las leyes han ido avanzando en esa misma perspectiva. Y sin duda que esto, recuerden ustedes que es la iniciativa popular de norma que tuvo más adhesiones y más apoyo, y hemos visto las marchas, digamos, que se han hecho en relación a cuando fue la píldora, del día después. O sea, hay una voluntad
voluntaria, y pensemos que esto es para el presente y para el futuro, para las generaciones jóvenes. Esto es una herramienta que tiene que estar a su disposición, la decisión libre y soberana respecto del cuerpo. Esto significa, lo mismo que le pregunté a Magdalena, para ti, Teresa, ¿hay aborto libre en la nueva Constitución? Según... Va a determinarlo la ley, va a determinar en qué forma es. Pero una vez que si esto se prueba, digamos, una vez que se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué ley podría no garantizarlo, ir en contra de esto, cuando la ley sabemos que no puede ir en contra o no puede ser... Lo del libre, lo de las condiciones de la libertad es lo que va a regular la ley, y por eso dice, ¿no es cierto?, la ley regulará el ejercicio de este derecho. Entonces, es una libertad acotada a ciertas condiciones, que es fundamentalmente el plazo. Ya, el plazo, la cantidad de semanas. De semanas. Ya. Entonces ahí está la discusión de que una persona podría, una mujer que está embarazada y quiere abortar, me van a decir, nadie se le ocurre, porque yo tampoco creo que a nadie se le ocurre en general abortar a los 8 o 9 meses. No. Por supuesto, pero hagamos ese ejercicio. Si una persona quisiera abortar voluntariamente a los 8 meses... Imposible, eso se llama parto. No puede recurrir... No, el Eso se llama parto, eso tienes un feto viable. No, a ver... No corresponde. O sea, estamos hablando, digamos, de a las 14 semanas, a las 18 semanas, no estamos hablando más allá. Es lo que tiene el resto del mundo, digamos, por distintas razones. Magdalena, ¿Estás de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso porque, en primer lugar, efectivamente aquí se establece un derecho amplio. Y si se hubiese querido restringir, y esto se discutió, se rechazó establecer plazos cuando se discutió en la convención. Entonces, eso ya claramente nos entrega un antecedente. Dice expresamente, claro, la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Claro, se agrega esto que la ley regulará el ejercicio, pero es solamente regular este ejercicio. Entonces, efectivamente, es cómo el Estado va a entregar los servicios y prestaciones para que las mujeres puedan realizarse un aborto. Pero, por ejemplo, dado que las mujeres no pueden, o sea, esto es incluso para todas las mujeres sin distinción de edad, supongamos que el día de mañana el Estado establece un requisito que las mayores de 18, o menores, perdón, de 18 años requieren la autorización de sus padres, no va a poder establecerlo. O si que quiere poner plazo o quiere poner causales, no va a poder establecerlo la ley, o al menos va a estar sujeta a una inconstitucionalidad. Entonces, efectivamente es algo que no está zanjado, no es claro que el día de mañana la ley pueda establecer estas limitaciones, y eso es finalmente lo que genera inseguridad. Porque acá, tal como está establecido, vamos a ser el primer país en el mundo que establece una consagración constitucional abierta respecto del aborto. O sea, ¿tú estarías de acuerdo si es que en el texto hubiera dicho se permite o se garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con un plazo de 12 semanas, 14 semanas? O sea, a mí me parece que esto en otros países? Me parece que, o sea, que los otros países no lo establecen tampoco así. De hecho, los países que lo establecen... En una ley, pero claro, me refiero que esto es materia de ley. Si ese plazo apareciera aquí, ¿a ti te parecería correcto? Yo creo que esto no es materia constitucional, y menos es materia constitucional cuando es un debate que es tan abierto en nuestro país y que no ha sido zanjado. De hecho, hace poco tiempo atrás se discutió en el Congreso una ley de aborto y se rechazó. Entonces, claramente nos da cuenta de que esto no es un tema que esté zanjado, que existen muchas sensibilidades al respecto de muchas ciudadanías. Esto no fue la norma popular más votada, de hecho. Entonces, eso nos da cuenta que debimos haberlo dejado una ley, al menos discutirlo, ver deliberadamente, por un tiempo suficiente, pero no zanjado como lo hicieron los convencionales, en el fondo pasando a llevar a muchas personas que hoy día no consideran el aborto un derecho. No, los convencionales fueron elegidos democráticamente, por favor. Entonces no han pasado a llevar a nadie. Es materia de ley, y la ley va a ser desarrollada por el Congreso, por el Parlamento, en que están todos los sectores representados. Yo no le tengo ningún temor a eso, no deberíamos tener ningún miedo. Yo tengo profunda confianza en nuestra democracia, se han ido tomando decisiones sabias paso a paso, y bueno, habrá una decisión sabia respecto de esta ley también. Hablando de decisiones sabias, es evidente que aquí una ley, como dice, ¿cierto?, en el proyecto constitucional debiera determinar los aspectos más concretos, por ejemplo, los plazos. En Colombia se acaba de aprobar el aborto hasta las 24 semanas. Estamos hablando en tres causales. Estamos hablando de 6 meses casi. O sea, perdón, ¿sí? 6 meses, 4 meses. 6 meses, 4 sí. meses. 4 meses, exactamente. ¿A ti, Teresa, te parece que eso es un plazo
correcto? No tengo una visión, digamos, rígida, clara. Creo que es materia del legislador, de las legisladoras. 6 no meses, podemos sí, me están decir. corrigiendo todas 6 las meses. Legisladora, tenemos que verlo. Ahí hay muchas Porque cosas, 6 muchos meses es un factores. feto completamente viable. Sí, por eso hay que no tengo una posición respecto de eso. Lo que sí tengo la absoluta convicción de que esto es un derecho para las mujeres que no quieren vivir una maternidad obligada, que quieren ejercer su derecho a decidir, la autonomía de su proyecto de vida, etcétera. ¿Y cómo? Yo creo, perdón. Sí. No, yo creo que eso es finalmente tener solamente una visión de la realidad que se vive las mujeres que abortan. Yo creo que no solo las mujeres abortan libremente porque no quieren ser madre en el fondo cuando tuvieron un embarazo no deseado, etcétera. Como decía antes, hay una realidad que es muy tremenda detrás del aborto, respecto a muchas mujeres que se ven obligados, que no ven otra alternativa que abortar. Entonces, eso es, en el fondo, es sesgarse a Pero que es que existe esa toda esta mujer lo más alternativa. probable es que termine igual abortando, pero en condiciones probablemente no seguras. No, como esa ocurre mujer hoy. termina abortando porque alguien la presiona. Entonces, cuando nosotros garantizamos de esta manera un derecho al aborto, estamos negando, invisibilizando todas esas situaciones que pueden ser muy dramáticas. Y por otro lado, yo creo que también es bien Pero complejo. se soluciona ese problema, ese eventual problema, ¿cierto? se Potencial soluciona problema de de otra que manera. alguien... Eso es de- violencia. al menos de que alguien está violentando a alguien. ¿Se No, de soluciona todas en lugar maneras, de eso es el derecho violencia. al aborto? Pero ¿No al debiéramos menos se atacar limita. a esa persona que Claro, está violentando? se puede atajar, pero aquí tampoco lo estás atajando. Tú estás dejando más difícil el poder llegar a tiempo a esa mujer que está siendo violentada, por ejemplo, para el aborto. Y lo otro que quería comentar, que decía Teresa, a mí me parece muy grave que finalmente sea la ley, que sean los congresistas, los parlamentarios, que terminen definiendo hasta cuándo podemos o no abortar. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios? ¿Qué cosa más arbitraria definir por ley cuándo se es persona y cuándo no? Entonces yo creo que eso es muy grave también, en definitiva, el dejar al amparo de la ley. Porque, de hecho, si uno mira los tratados internacionales, nunca hablan del aborto. En ninguna parte se mandata a los países a establecer derechos de aborto. Lo que se habla mucho más es desde el derecho a la vida, del respeto de la madre, incluso desde Pero la los derechos protección al sexuales y embarazo. reproductivos- Y eso hoy día no lo estamos estableciendo. Pero los derechos sexuales y reproductivos sí están reconocidos y establecidos en los convenios internacionales y en todos los acuerdos internacionales. En los Y tratados está- que nosotros tenemos ratificados por Chile no hay ninguno que nos mandate a establecer el aborto. En ningún tratado no internacional el aborto, está pero sí establecido los algo de ese tipo. derechos sexuales y reproductivos. Y los derechos sexuales y reproductivos incluyen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es el ejercicio. O sea, los derechos reproductivos son decidir cuándo quieres tener un hijo. Claro, lo que pasa Y es que no tenerlo o solamente se trata de tenerlo. la autonomía de la mujer, de nuevo, aquí está la vida de otra persona también en juego, que es esa tercera persona. Y no solamente, o sea, y esto también lo plantean algunos abortistas, incluso dice, bueno, si aquí la discusión efectivamente es que hay la vida de un tercero en ponderación, bueno, lo que va a ponderarse de mayor forma es efectivamente la vida de ese tercero antes que la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo, en el fondo. Pero ese debate va a seguir vigente, va a seguir siendo, digamos, un debate, no lo vamos a resolver ni aquí, el tema de cuándo comienza la vida, cuándo se puede considerar. Eso no hay, son consensos sociales que van desarrollándose de acuerdo a distintas épocas. Y lo que tenemos hasta el momento, la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, ya discutió todo esto, ya lo estableció Pero con Tribunal Constitucional, con este Tribunal Constitucional inclusive, estableció y definió, digamos, de que era el derecho de la mujer el que valía en ese caso como decisión autónoma. Eso se establece frente a 3 causales que son bastante determinadas, que son la inviabilidad fetal, cuando se pone en peligro la vida, la muerte y en fin, cuando La en un violación, caso de causa por violación. violación. Entonces, no es que el Tribunal Constitucional haya dicho cuándo parte o no parte la vida. No lo pero dijo. Eso no lo sí, establece. no lo dijo el concepto Entonces, de persona. Claro, el pero cuando tú concepto de dices, por persona. ejemplo, Connie, que hay países que ya lo establecen el aborto hasta los 6 meses, o sea, a mí me parece que eso es muy grave, porque no es un consenso social definir cuándo se es persona o no. Pero Nosotros nos vamos a poner de acuerdo en la mayoría, que algunos son y otros no. Finalmente, si ese es el debate, es muy distinto. Pero Entonces, nadie te va a obligar. Si tú tienes una visión distinta y la Constitución tiene además esa cosa maravillosa que incluye todos los temas, entonces también el derecho a la espiritualidad, a la religión, a las distintas visiones, todo eso también está incluido y también tiene que estar en el debate Claro, cuando pero- se establezca estas leyes. Pero ¿Está? ninguna constitución es mágica. Cuando tú decías esta constitución integralmente también permite eliminar todas las barreras de la mujer, por ejemplo, en temas de trabajo, en temas de Sí, salario. va. Eso tampoco es cierto, porque no es de esa manera. Establece una paridad, pero una paridad de hecho que es numérica y que es bastante criticada incluso entre los grupos feministas, por ejemplo. No. Pero no garantiza que se van a eliminar las brechas entre los salarios de las mujeres y los hombres. No se garantiza que la mujer va a tener una mejor Pero eso es un participación. mandato de Porque ir- eso es un Claro. marco, Entonces, una en orientación. claro, Mira, pero no no es podemos pensar mágica, esa no es ilusión, mágica, pero es maravillosa. de alguna manera. No es Bueno, mágica, es veremos si maravillosa es que es porque abre los
actualmente la abre los mayoría de los caminos, chilenos está abre diciendo los que no lo caminos es. para vivir realmente lo que queremos y sobre todo autorizar, permitir que las mujeres puedan decidir libremente esa maternidad, porque esa maternidad, un niño que nace habiendo sido deseado, tiene muchas potencialidades Yo creo que eso no maravillosas. lo niega a nadie, pero entonces, ¿por qué no ponemos el foco realmente en poder darle esa oportunidad a las mujeres de tener esa maternidad, de poder hacernos cargo efectivamente de todo ello? Pero cuando incluso... Aunque no la quieran, aunque no la sea quiera. un problema en su No, en su aunque no la contexto. quiera en el fondo, pero es que ¿por qué es un problema para la mujer ser madre? Y atendamos esas cosas entonces, atendamos por Pero es qué que no hoy es día para una mujer obligación es ser un madre. costo tremendo ser madre, Pero incluso sí. más que a los hombres. Pero no es Y esto obligación ser madre. Perdón, pero incluso esto puede ser pensado de ciertos grupos feministas, incluso las primeras feministas decían que el aborto era una medida bastante machista, porque finalmente el hombre, o sea, en el fondo, o obligaba a la mujer o lo hacía sola partícipe de esa decisión. Soy y si una quería después, feminista bueno, fue tu antigua, decisión, ¿no? yo no voy a participar luego entonces en la educación de ese hijo. Soy una feminista muy antigua y nunca se me ha pasado por la mente que esto bueno, es esas un tema de feministas la muy vida de la antiguas siguen mujer. siendo hoy día importantes. Imagínate dentro de que toda la el año teoría feminista. 35, el Movimiento por Emancipación de la Mujer chilena, el MEMCH, en esa época ya estaba preocupada de que hubiera métodos anticonceptivos Pero para eso que es las muy mujeres... distinto al aborto. Pero es que el aborto es cuando nos fallaron todos los métodos. Por eso estamos hablando de un pedacito. Claro, La yo idea solo- es que tú puedes decidir cuando tener un hijo. Esto es cuando fallaron todos los métodos. Claro, pero en ese caso Por siempre ejemplo, hay que tener ahora las consideración píldoras la que vida de tuvieron, las tercera- píldoras de esa falladas. tercera persona. Hay más de 100 creo yo. personas, 100 mujeres que tuvieron hijos Anticonceptivos por que los estuvieron anticonceptivos fallados. Esas mujeres habían tomado anticonceptivo, no querían tener un hijo. Muchas veces cuando falló la T o cuando falló, activamente no querías tener un hijo. ¿Cómo esa mujer va a estar, ¿no es cierto?, obligada a tener un hijo? No. Por supuesto que en un tiempo breve puede tomar la decisión y Claro, interrumpir. que ese tiempo Porque finalmente falló. va a ser breve, no lo sabemos. Y tal como yo decía, volvamos a hablar como hablando sobre el articulado de la Constitución. Esta propuesta lamentablemente deja la posibilidad abierta para que puedan llegar a ser hasta 24 semanas, 30 Habrá semanas. que dar el Pero hay debate una discusión en el que hay que hacer Parlamento. En el Congreso. Pero En incluso el esa Parlamento. discusión en el Congreso puede ser objeto de una discusión de inconstitucionalidad, porque cualquier persona puede ir. Y es tan amplio esto que también el día de mañana cualquier mujer puede ir a tribunales de justicia y decir, bueno, mi derecho establecido en la Constitución es que a mí se me garantice, sin causales, sin plazos. Pero dice, incluso regulará una niña el de ejercicio 15 de los años, derechos. Una niña de 12 años sin siquiera el conocimiento de sus padres bajo esta Constitución podría ir a abortar y exigir su derecho a que aborte. Entonces, eso a mí me parece que es grave porque lamentablemente no considera unas realidades que tenemos actualmente en el país tampoco. Magdalena, te están quedando 30 segundos Sí. porque está muy intensa el debate aquí, está muy interesante, pero quiero también cuidar los tiempos. 30 segundos para Magdalena, a Teresa le queda un poco más y yo quiero poner un tema que lo puso Magdalena, que es cómo se hace cargo esta propuesta respecto o versus el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo y sobre mi propia maternidad, ¿cierto? Con la posibilidad de interrumpir el embarazo, versus el derecho sobre la vida de un tercero. Yo sé que eso nos lleva a la discusión de cuándo comienza la vida, y no nos vamos a poner de acuerdo aquí, pero ese otro ser en potencia, digamos, ¿cierto? Esa guagua que está al No es interior guagua, de... es- Ya, No es guagua. ya. Pero es un potencial ser, ¿cierto? Un potencial ser humano. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Es un potencial ser humano. ¿Tiene algún derecho o mi derecho sobre mi cuerpo y mi derecho a interrumpir ese embarazo es predominante? Yo pienso que vale el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y un embarazo es un acto, algo que sucede en el cuerpo de la mujer. Y la mujer tiene que tener el derecho a decidir si quiere o no quiere. Y puede buscar activamente un embarazo si no puede ¿Y tenerlo. ese feto no y tiene todo eso. derechos? No mientras no sea persona. No mientras no... está condicionado al derecho de la mujer, absolutamente. ¿Y No no puede haber tutela sobre el cuerpo de la mujer como ha habido hasta ahora, porque antes las mujeres solo podían ser madres. No podían, desde los anticonceptivos modernos, que las mujeres podemos decidir y tenemos derecho a la sexualidad, además, porque antes estabas obligada, ¿no es cierto?, quedabas embarazada siempre. Entonces, esto es un avance en términos de la autonomía de las mujeres y el derecho a que tu cuerpo puedes decidir sobre él. Y efectivamente, para ninguna mujer es fácil tomar una decisión,
Por eso es algo que requiere reflexión y por eso es mucho más importante la educación sexual integral de la que no hemos hablado, Sí, que ¿no es también cierto? está El acceso a la anticoncepción, el acceso a buenos métodos. Se ha avanzado mucho en este país, pero hay un margen, ¿no es cierto?, de embarazos que no son deseados, para los cuales esta ley, esta Constitución abre un espacio de reconocimiento de derechos. Ya, y ese derecho, cuando hablamos de que ese feto no tiene derecho mientras no sea persona, ¿cierto? Significa que más allá de cuáles son la semana adecuada, al momento en que la ley, si esta propuesta se aprueba y la ley regula la cantidad, ¿tú estás de acuerdo con que tiene que haber un límite de semanas? Absolutamente, ¿no? Yo tengo clarísimo que tiene que haber un límite, y un límite como los debates que han habido, que hay digamos... ¿Qué tiene que ver con la viabilidad fetal? No tiene que ver con la viabilidad fetal, tiene que ver con el grado de desarrollo de ese feto, de nivel, ¿no es cierto?, dónde está. En general, el límite es cuando está desarrollado su, digamos, el cráneo y sus funciones neurológicas. ¿Magdalena? No, yo creo que es tremendo decir en el fondo que un feto no es persona, que no es guagua, y es cosa de ver una madre a los 3 meses de embarazo, a los 2 meses de embarazo, 6 meses de embarazo, el sentir las primeras patadas en el fondo. O sea, hay muchas características que nos dicen, oye, aquí hay una persona dentro, y es cosa de ver que cualquier feto luego el día de mañana se va a convertir en un niño de 3, 5 años que va a ser igual que todos nosotros. Entonces, yo creo que eso está. Y lo otro que efectivamente no se trata solo de la autonomía sobre el cuerpo de la mujer. Aquí hay una tercera persona que está en disputa. Y por último, no existe todavía siquiera dentro de la biología, dentro de la medicina, una, en el fondo, decisión de decir desde aquí se parte o no la persona. Entonces eso también todo nos da cuenta de que lamentablemente este es un debate que no está zanjado y que yo creo que dejar a los legisladores es muy peligroso. Pero yo quiero aportar algo a lo que tú dijiste respecto del tema de los hombres. Esta ley obliga también a que la vasectomía sea una posibilidad. O sea, cómo tú avanzas en los métodos anticonceptivos, ¿no es cierto?, que estén a disposición de las mujeres y de los hombres, porque habitualmente toda la carga se la ha llevado a las mujeres. Es el momento que aumente. Siento decirles de que no hay suficientes demandas de vasectomía en el sector público, pero sí hay, digamos, en libre elección. Se nos acabó el tiempo, las dos se nos acabó el tiempo, lo aprovecharon intensamente, hay que decirlo, ¿cierto? Magdalena Vergara, Teresa Valdés, muchas gracias por estar con nosotros, debatiendo aquí, informando también a la gente que nos está viendo desde sus casas de las distintas posturas frente a un tema tan relevante como este artículo 61 de la propuesta de nueva Constitución, para que lo lea la gente en su casa. Es más largo que lo analizamos acá y tiene también otros aspectos que obviamente se nos quedaron fuera. Si quieres revisar los detalles de lo que dijeron nuestras invitadas o revivir el capítulo completo de 24 debates, te invitamos a ingresar a 24horas.cl, escanea el código QR e ingresa a nuestra sección dedicada al proceso constituyente. 8:27, nos vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta con más Noticias 24 y por supuesto mañana a las 18 horas otro tema en 24 debates. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Connie. Nunca. 24 debates. Camino al plebiscito.